Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a una transmisión de su programa Oikónomos. Te damos la más cordial de las bienvenidas en la noche del jueves 11 de junio. Que el Dios de paz sea contigo, sea con tu casa y tu familia. Hoy tendremos un tema muy interesante, siguiendo la serie acerca del liderazgo. Vamos a hablar de carácter. Y la frase del día dice así: los patos salvajes siguen al líder de su parvada por la forma de su vuelo y no por la fuerza de su graznido. Es un viejo proverbio chino. Los patos salvajes siguen al líder de su parvada por la forma de su vuelo y no por la fuerza de su graznido. Es decir, el líder no demuestra su calidad, su liderazgo, su carácter, porque grite más, porque tenga un título, porque es el que más habla. No, lo hace justamente porque ha desarrollado las cualidades y las ejerce y los demás le van a seguir porque ven en él carácter, ven que tiene cualidades de alguien que deben seguir porque es alguien que los está conduciendo al lugar seguro y está siguiendo los pasos que inspiran y dan seguridad. Con esta frase queremos introducir el tema de hoy. Carácter. ¿Qué es carácter cuando hablamos en términos generales? El carácter, según una de las definiciones que puedes encontrar en Internet, en Wikipedia, en diccionarios, dice conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, es decir, un grupo, y por lo que se distingue de los demás. Una definición más sencilla dice naturaleza propia de cada cosa o individuo o grupo que la distingue de las demás. Es decir, el carácter nos diferencia a unos de otros, pero cuando hablamos de liderazgo, el carácter son aquellos rasgos, aquellas cualidades, aquellas características que tienes como líder que definen tu liderazgo, que los demás ven en ti y dicen, sigo a esa persona porque esa persona me va a llevar al lugar a donde quizás nunca soñé, me va a llevar a donde tengo que llegar, y esa persona no solo demuestra seguridad, certeza, sino que atrae a los otros por su manera de ser, por sus relaciones, por el respeto que tiene a los demás y que demuestra. Entonces, es importante hablar de carácter en esta noche, porque el carácter define el liderazgo. Si las relaciones son importantes y definen un 80%, hay otra porción que es el carácter. Y para ello esta noche tenemos a un invitado, un amigo desde Bogotá, Colombia. Él hizo una pregrabación de lo que quería compartir con nosotros por cuestión de tiempo. Iba a chocar el tiempo para estar en el programa en vivo hoy. Así que él muy gentilmente se ofreció a grabar y a que lo podamos subir. Así que nuestro amigo esta noche es el pastor Edison Sepúlveda de Colombia, un amigo. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Quiero en primer lugar darle gracias a Dios por poderme dirigir a cada uno de ustedes. En segundo lugar, dar un saludo muy especial al reverendo José Maquela por la honra de invitarme a compartir este tiempo con cada una de las personas que se conectan con nosotros. Mi nombre es Edison Sepúlveda, soy pastor de la iglesia wesleyana de Zipaquirá en Colombia. Esto queda a unos 40 minutos de Bogotá. Y por la gracia del Señor también soy el superintendente del Distrito Central de la Misión Wesleyana aquí en Colombia. Así es de que un saludo a todos los que se conectan con nosotros en la República Hermana de Panamá y también en Iberoamérica. Gracias, Pastor
José Maquela por esta invitación en esta noche a compartir con ustedes la palabra del Señor nuestro Dios y también, muy agradecidos con el Señor por todo lo que está haciendo en este tiempo de cuarentena, de encerramiento, de dificultad, porque en medio de todas estas situaciones Dios está obrando. Quiero, en el tema que se me ha dado para esta noche, compartir algo de lo que Dios está haciendo o trabajando en mi corazón. Y espero que el Señor también obre en vuestro corazón, que el Señor también haga esa obra. El carácter del líder cristiano, el carácter del líder espiritual, nos vamos a enfocar en esta noche a trabajar acerca de lo que es el carácter. Y quiera Dios que sea hablándonos, bendiciéndonos y ayudándonos a cada uno de nosotros. Muy bien. Quiero comenzar como a manera de introducción hablando acerca de la base del funcionamiento del líder cristiano, del líder espiritual. Los apóstoles entendieron cuál era el propósito, el fin de poder, digamos, tener un liderazgo cristiano, un liderazgo espiritual que no es igual al liderazgo común, al liderazgo del mundo. Usted sabe que un líder es probado en lo secular por su capacidad de gerenciar, de administrar, pero no por los valores. Y nosotros como líderes cristianos, lo más importante son las cualidades y son los valores. Y los apóstoles pusieron un fundamento, pusieron una base para el liderazgo espiritual. Y yo quiero que en esta noche comencemos entendiendo eso. ¿Cuál es esa base del liderazgo, ese fundamento, esa función que tiene un líder espiritual? Y si usted tiene una Biblia conmigo, lo voy a invitar que vaya al segundo o la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, y vamos al versículo número 2. Ahí en la pantalla va a aparecer también la palabra del Señor nuestro Dios. Y dice así el versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aquí está el primer propósito del líder espiritual, del líder cristiano, y es transmitir esa verdad, la verdad de Dios, transmitir esa verdad, lo que es Dios, lo que es la verdad absoluta del Señor nuestro Dios, transmitírselas a las siguientes generaciones. Por eso el apóstol Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Quiere decir que cada uno de nosotros en nuestra época, en nuestra generación, debemos transmitir esa verdad a otros. ¿Cuál verdad? La verdad del único Dios y de Jesucristo, el Señor. Sabe que en Juan capítulo 17, cuando el Señor Jesús fue a ir ya de este mundo, hizo una oración y dijo, esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, en que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo, su único Hijo. Esa verdad es la que un líder espiritual tiene que transmitir, tiene que llevar a cabo. La segunda función que debe tener en cuenta un líder espiritual no solamente es la de transmitir la verdad,
sino también la de perfeccionar a los santos o preparar o capacitar a los santos para una vida fructífera y también para la obra del ministerio. Por eso en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, encontramos lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios, que el Señor constituyó estos ministerios, los 5 ministerios los constituyó el Señor, y dice a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro como líderes espirituales, líderes cristianos, es que nuestra función primordial, principal, nuestra tarea, es transmitir la verdad de Dios, de ese Señor absoluto, creador del cielo y de la tierra, a las siguientes generaciones. Eso lo vemos nosotros desde el Antiguo Testamento. Ahora, lo que tenían en mente los apóstoles cuando escriben todo esto y acerca del liderazgo es que el ministerio o el liderazgo le pertenece a todo creyente. No era así en el Antiguo Testamento. El sueño de Dios siempre fue que todo el pueblo de Israel fuera una nación real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirida por el Señor nuestro Dios. Pero cuando Dios los llamó, la única tribu que dio el paso al frente para servir a Dios fue la tribu de Leví. Y el resto de las tribus no participaron del sacerdocio. Pero ese sueño en el Nuevo Testamento se cumple, porque la palabra del Señor dice que usted y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Señor nuestro Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a esa luz admirable, nos sacó de las tinieblas y nos llamó a la luz de Cristo. Así es de que el sueño de Dios se cumple, y el sueño de Dios es que cada creyente sea un ministro, sea un sacerdote, sea un líder. Puede ser que no sea un pastor, un maestro, un evangelista, pero sí tiene que cumplir esta función de transmitir la verdad, que tiene que transmitir esa verdad a las siguientes generaciones. Por eso dice los apóstoles, encarga esto a hombres fieles. Y lo segundo es preparar a los santos. Todos podemos hacer esta función. Ahora, para que esto se haga efectivo en la propagación, en la multiplicación del evangelio, entonces se necesita un liderazgo con un carácter, con el carácter de Dios, con el carácter de su Hijo Jesucristo. No solamente que sea predicado, sino que también sea vivido, que también ese carácter lleve la imagen del fundador, que podamos transmitir esa imagen. Se necesitan líderes que primero vivan esa verdad, esa santidad y poder del Evangelio. Entonces, la vida de Cristo no solamente debe ser predicada, sino que también debe ser modelada por aquellos que predican, por aquellos que guían a otros en su nombre. Y eso es necesario, por eso es tan importante el carácter. Lo segundo, después de aprender cuál es la función, ¿no? Esa función de cada líder que es transmitir la verdad de Dios, el conocimiento del Señor nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Yo quiero que definamos muy sencillamente, hay muchas definiciones en los diccionarios, hemos aprendido en los diferentes cursos de liderazgo en las iglesias.
acerca de lo que es carácter. Vamos a definir lo que es el carácter. Carácter, para mí, de una forma muy sencilla, es, digamos, la suma o el conjunto de cualidades, de rasgos de un líder cristiano que le dan el emblema, la credencial, el sello o la validez a su ministerio. Es un conjunto de cualidades, lógico. Aquí incluye la honestidad, la integridad, la honradez, la veracidad, incluye la moralidad, incluye la sinceridad, el ánimo, la fuerza, muchas cualidades que debe tener un líder cristiano, ¿no? Y esas cualidades, la suma de esas cualidades es lo que es el carácter del líder. Pero definiéndolo, tenemos que decir que es la marca, es el emblema, es el sello, es la aprobación, hermanos, acerca de lo que es su liderazgo, lo que es el ministerio. A veces nos enfocamos más en los dones que en el mismo carácter, más en la unción que en el mismo carácter. Y ahí estamos equivocados porque los dos tienen que ir de la mano. Tanto los dones, las capacidades como el carácter tienen que tener un equilibrio, hermano, porque si no el carácter llevará al fracaso a un líder ungido, a un líder con dones, a un líder con capacidades. Eso nos lo enseña la Biblia en la vida de hombres como Sansón en el Antiguo Testamento y algunos hombres o creyentes del Nuevo Testamento. Entonces necesitamos ese carácter, esa suma de cualidades, hermano, que nos hacen, digamos, veraces, que nos imprimen la marca, nos imprimen el sello al ministerio. Desafortunadamente, la iglesia hoy día le da muy poca validez, hermano, al carácter. A veces lo que la iglesia persigue es la unción, es los milagros, es el tamaño de las iglesias, hermano, es las actividades que hay en una iglesia, pero poco evaluamos, hermano, el carácter de un líder. Por eso es que se permite, hermano, tanto pecado dentro de los ministros y dentro del liderazgo, y hay tantas fisuras y tanto mal testimonio, porque no le damos una validez al carácter. Qué bueno que el pastor José Maquela, Dios le haya guiado a hablar acerca del liderazgo y un punto, hermano, tan importante como el carácter, porque es el emblema, es la estampa, es la marca, es el sello, hermano, de un líder. Recordemos que Jesús dijo, en mi nombre echarás fuera demonios, en mi nombre predicarás el evangelio, en mi nombre harás milagros, pero si no hay un carácter santo, si no hay una vida que refleje la imagen del que nosotros predicamos, hermano, y anunciamos, Él dice, apartados de mí, yo no los conozco, hacedores de maldad, y allí será el crujir de dientes. Así es de que nos llama la atención que más importante o no más importante, tiene que tener un equilibrio, pero en su prioridad, más que perseguir un ministerio triunfante, más que perseguir, hermano, un ministerio fructífero, un ministerio con una unción o con un desarrollo tremendo, debemos, hermano, perseguir un carácter. Debemos decirle, Señor, danos ese carácter, necesitamos ese carácter y permitir que Dios forme ese carácter. Unción sin carácter es un fracaso. No, todo ministerio, por muy triunfante que sea, sin, hermano, carácter, es
algo terrible, es algo que no deja nada bueno a la iglesia del Señor nuestro Dios. Bueno, sabiendo cuál es la función de cada líder, la función, el propósito, la tarea, que es dar a conocer la verdad, que es perfeccionar a los santos, ayudar a perfeccionarlo. Usted maestro, usted quien predica en una célula, en un grupo, en una escuela dominical, usted que tiene un cargo, usted que tiene una dignidad dentro del cuerpo de Cristo, estamos llamados a dar a conocer la verdad y ayudar a formar a otros para la obra del ministerio, con tal que no sean llevados de aquí y para allá. Lo segundo que hemos hecho en este tiempo es definir el carácter y ver la importancia del carácter muy someramente, muy, digamos, hermanos, sin entrar a una profundidad, pero nos damos cuenta lo importante que hoy día es el carácter, hermano, para la iglesia y el cuerpo de Cristo. Ahora, permítame entrar en un terreno que es lo que Dios a través de este tiempo de cuarentena ha venido trabajando en mi corazón. Y usted no sabe el agradecimiento que tengo al Señor nuestro Dios por lo que está haciendo. Y ojalá, Dios, es mi oración, trabaje también en vuestro corazón. Y es acerca de esas cualidades que no pueden faltar, digamos, para la formación de nuestro carácter. Son esas cualidades las cuales, si son ausentes o no están en nuestra vida, o no hacen parte o no se desarrollan a diario y llegan a hacer falta, entonces el resultado de un liderazgo será fracaso por no tener un carácter bien formado y constituido, que hacen parte, hermano, que son primordiales dentro del carácter de un líder cristiano. ¿Y cuáles son, digamos, esas cualidades que Dios ha venido trabajando en mi corazón y trabajando en mi vida en esta cuarentena? Esa primera cualidad, hermano, se llama humildad. Se llama humildad. La humildad es necesaria dentro del carácter del líder cristiano. Ustedes saben que el nuevo nacimiento o la regeneración, hermano, digamos, es producto de un arrepentimiento, pero el arrepentimiento es resultado de un corazón humilde delante del Señor, que reconoce que hay un Dios grande, maravilloso, poderoso, que nos creó, nos hizo, y que reconoce que es un pecador y que reconoce que necesita un Salvador. Y entonces, primero que el arrepentimiento, viene la humillación. Viene cuando nosotros nos humillamos y, hermano, nos acercamos al Señor nuestro Dios. Y entonces viene el nuevo nacimiento, lo que conocemos como la regeneración, la adopción y la justificación. Y entonces comienza nuestra vida en Cristo Jesús. De hecho, Jesús dijo que si nosotros no nos humillamos, no podíamos entrar en el reino de Dios. Yo quiero, por favor, que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo número 25, Evangelio de Mateo, capítulo número 25. Vamos allí, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo número 25. Vamos a estar allí trabajando la palabra del Señor. Perdón, Mateo capítulo 18, les dije mal, Mateo capítulo 18. Y ahora sí, perdón, vamos a estar aquí al versículo 1 y 4. Dice la palabra del Señor nuestro Dios. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino
de los cielos. Y está hablando acerca de la virtud más grande en el reino de los cielos. ¿Cuál es la virtud más grande en el reino de los cielos? La virtud más grande es la humildad. La humildad. La humildad ayudará a que nuestro carácter, hermano, lleve la imagen de aquel que nosotros predicamos, de aquel que nosotros amamos y de aquel que nosotros enseñamos. Si nos humillamos delante del Señor nuestro Dios, entonces la humildad es la virtud más grande, así como la soberbia es el pecado más grande en el reino de los cielos. Y Mateo capítulo 11, versículo 25, vamos a ir allí, nos dice la palabra del Señor que es la humildad la que nos permite conocer al Señor nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino al Hijo. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor nuestro Dios aquí? Que la humildad es la que nos permite conocer al Señor nuestro Dios. Es la que trae una revelación, es la que trae un conocimiento, hermano. Esa es la que trae y permite que nosotros nos acerquemos al Señor nuestro Dios. Ustedes saben esta palabra que dice el Señor, que Él da gracia al humilde, pero resiste al altivo de corazón. Y no solamente, sino que la humildad no solamente nos permite el acceso al trono de Dios, hallar las gracias del Señor nuestro Dios, sino que también nos permite que nosotros lo conozcamos, pero también permite que nosotros tengamos un avivamiento personal, que seamos fervientes en el Espíritu y que podamos nosotros tener un avivamiento en el Señor nuestro Dios. Isaías capítulo 57, versículo 15, dice de la siguiente manera. Vamos a ir al libro del profeta Isaías, en el capítulo 57, versículo 15. Mire lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios. Dice así: Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, para avivar el corazón de los quebrantados. Necesitamos la fuerza, necesitamos el vigor, necesitamos el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo, pero solamente este se hace una realidad en nuestras vidas cuando nosotros experimentamos el verdadero quebrantamiento, cuando verdaderamente nos humillamos delante del Señor nuestro Dios. ¿Sabe, hermano? A veces yo veo que podemos nosotros ser hombres estudiosos de la palabra del Señor. Y podemos, hermano, ser hombres que subimos a la montaña de oración, mujeres de oración. Pero no vemos los ministerios o el fruto de un liderazgo. No vemos ese. ¿Sabe por qué? Porque no hemos experimentado el quebrantamiento de corazón al Señor nuestro Dios. En esta época que estamos viviendo, y siempre hay un pasaje, hermano, muy conocido, que está en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, cuando acabó de hacer el templo Salomón, y este hombre hizo una oración. Y el Señor dice en el versículo 13,
si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. El versículo 14 dice, mire cómo comienza diciendo, si se humillare mi pueblo, si pudiese uno tener el quebrantamiento de corazón, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Nosotros olvidamos esa parte donde el Señor nos dice que si se humillare mi pueblo. Escúcheme, necesitamos experimentar el verdadero quebrantamiento en nuestro corazón. La humildad no puede faltar para un carácter firme en el Señor Jesucristo. Por eso debemos postrarnos delante del Señor y pedirle, y Señor, danos esa humildad que necesitamos. Ahora, permítame decirle algo. Esa humildad solamente la puede dar Dios, porque el orgullo, ese quebrantamiento solamente lo puede hacer Dios, porque el orgullo es un pecado que está en todas las esferas del ser humano, pobre, rico, estudiado, no estudiado, de cualquier raza, de cualquier color. Pero este pecado del orgullo y del orgullo espiritual es más fácil reconocerlo en los demás que en uno mismo. Que Dios nos ayude, porque si queremos tener el carácter de Cristo, necesitamos, escúcheme, tener esta cualidad muy presente, la cualidad de la humildad. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Y eso es algo que Dios ha venido trabajando en mi corazón. Y le he dicho, Señor, porque a veces como pastores, como líderes, estamos más interesados en dar al pueblo, en buscar al pueblo, en qué vamos a ministrar al pueblo. Y se nos olvida mirarnos a nosotros mismos a través de la palabra del Señor y quebrantar nuestro corazón. Así es de que necesitamos como primera cualidad para un carácter firme la humildad. Pero la segunda cualidad, característica de un carácter cristiano firme, hermano, después de la humildad, se llama la devoción. Se llama la devoción, la entera consagración al Señor nuestro Dios. No solamente requerimos de la humildad, sino que también necesitamos la devoción, necesitamos la consagración al Señor nuestro Dios. Necesitamos esa vida de consagración. Ahora, mis queridos hermanos, yo le pregunto, ¿qué es un estudiante sin estudiar? Nada. Un estudiante que no estudia aquí en Colombia, no sé allá en su país, nosotros le decimos un vago, una persona que no es dedicada al estudio. ¿Qué es un deportista sin entrenamiento? Nada. Y la pregunta es, ¿qué es un líder sin consagración? Sin una entera consagración al Señor nuestro Dios. Ahora, cuando estamos hablando de devoción, estamos hablando de consagración, estamos hablando de dedicación. ¿Sabe? Este principio no ha claudicado, no ha pasado de moda, está vigente. En el Antiguo Testamento se le consagraban las personas a Dios. En el Nuevo Testamento también. En el Antiguo Testamento no solamente las personas, sino también los objetos, también, hermano, el dinero, las riquezas, bueno, todo se consagraba al Señor nuestro Dios. Y en el Nuevo Testamento no ha pasado, hermano, de moda. No era simplemente para el Antiguo Pacto, es en el Nuevo Pacto. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día.
Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y santo al Señor, que es nuestro culto racional. A Dios se le consagra nuestra vida, a Dios se le dedica nuestra mente, a Dios se le dedica nuestro cuerpo, a Dios se le dedica, hermano, también nuestra voluntad. Se la rendimos completamente al Señor nuestro Dios. Así es que necesitamos, hermano, esa dedicación al Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el liderazgo y su carácter? Que lo que se dedica a Dios es para uso exclusivo del Señor nuestro Dios. Se puede, hermano, usar únicamente, exclusivamente para el Señor nuestro Dios. Estamos completamente, hermanos, dedicados al Señor nuestro Dios. ¿Sabe? Los apóstoles lo entendían. Y yo quiero que me acompañes al libro de Colosenses. Mire, y dice así de sencillo: si alguna persona ha nacido de nuevo, si ha resucitado, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si usted y yo hemos nacido de nuevo, si hemos resucitado con Cristo, entonces dice: ponga la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto se llama una dedicación, una consagración. No viva para este mundo, viva para Dios. Yo creo que ante la devoción debemos decir nosotros: ¿para quién estoy viviendo? ¿Para quién vivo? ¿Sabe? Como pastor y como un líder, digamos, dentro de la misión, y en los 20 años que llevo ministrando al Señor, he tenido que recibir noticias acerca de ministros y líderes buenos, prominentes, pero que fracasan, que caen, que fracasan en la vida, en el ministerio. Y yo me he preguntado: ¿cuál es la razón para eso? ¿Cuál es la razón para que un líder fracase? ¿Y sabe cuál es la razón, mi querido hermano y hermana que me escucha? Que vive una vida egocentrista, que vive una vida de egoísmo, de egocentrismo para sí mismo, que su vida no ha sido dedicada completamente al Señor, que el propósito de vida gira en torno a Él, en sí mismo, y no hacia Dios. Y esa es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Porque el reino de Dios es altruista, no es egocentrista. Dios el Padre se dio completamente al dar a su Hijo. El Hijo se dio completamente al darse en la cruz, y el Padre y el Hijo nos dieron el Espíritu Santo, y nosotros deberíamos darnos completamente al Señor nuestro Dios. La devoción es necesaria para tener un carácter firme, hermano. Es para tener esa firmeza en el Señor nuestro Dios. La vida de consagración, todos los días consagrando nuestra vida, dedicando nuestra vida al Señor nuestro Dios. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice de la siguiente manera. Mire cómo nos dice el Señor nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto se llama consagración, devoción. Esto se llama entrega al Señor nuestro Dios. Así es de que quiera, hermano, que un líder espiritual pueda decir, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20.
Mira lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Gálatas capítulo número 6, mire lo que dice en el versículo 14. Así lo describió el apóstol Pablo. Mira lo que dice. Dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, enorgullecerme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Aquí queda muy claro de qué se enorgullecía y de qué se gloriaba el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo se gloriaba de tener una vida para Cristo, de morir para Cristo y el mundo haber muerto para él. Y la tercera cualidad, la primera se llama humildad, la segunda se llama devoción, pero la tercera se llama diligencia. Se llama ¿cómo? Diligencia. ¿Qué es esto de la diligencia? La diligencia tiene que ver con la manera de hacer nuestro trabajo. En Romanos capítulo 12, versículo 3, lo que el apóstol Pablo está diciendo después de consagrar nuestra vida al Señor es cada uno trabaje de acuerdo a su medida de fe. Cada uno sirva de acuerdo a la medida de fe, en el puesto, en el lugar. Pero en el versículo 11 dice, en cuanto respecta a este trabajo, dice, hágalo con diligencia, con fervor espiritual, con que sea usted ferviente de espíritu, con pasión en el Señor. ¿Y a qué debemos ser diligentes? ¿Para qué debemos ser diligentes? Debemos ser diligentes para buscar al Señor nuestro Dios, para la palabra del Señor nuestro Dios, para la oración del Señor nuestro Dios, para cuidar la grey que el Señor ha puesto a nuestro alrededor. Ahí es donde nosotros debemos ser diligentes. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate en la lectura de la palabra del Señor, ocúpate en la oración, ocúpate en ministrar a los demás. Entonces, no solamente vivo para el Señor, sino el trabajo que lo hago sin murmuración, lo hago todo para la gloria del Señor. Y ser diligente, hermano, el servir al Señor no debe ser una carga, porque al Señor se le sirve con corazón sincero. No debe ser una carga, debemos ser diligentes para buscar al Señor nuestro Dios, para traer el mensaje de Dios, para hacer lo que Dios nos manda hacer. Debemos tener esa diligencia, no debemos ser perezosos, sino diligentes en hacer lo que el Señor a nosotros nos manda. ¿Sabe? Eso es lo que nos pide el libro de Romanos en el capítulo 12, versículo 11. Mire lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios. Romanos 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor nuestro Dios. Estas tres cualidades nos deben seguir, amada iglesia del Señor. Para tener un carácter firme, no pueden faltar en nosotros la humildad, la devoción y la diligencia para buscar al Señor nuestro Dios. ¿Sabe? Hace poco fui confrontado, hermano, y esto ya en el caso nuestro como predicadores, con una palabra que está en el libro del profeta Jeremías, capítulo 23. Y en el libro de Jeremías, capítulo número 23, en el versículo 25, hay
algo en lo cual me confronté y me pregunté acerca de nuestra diligencia. Dice el Señor así, mira, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Y dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta, dice el versículo 28, que tuviere sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. ¿Sabe? Esto tiene que ver mucho con nuestra diligencia, porque si nosotros estuviéramos en el secreto del Señor nuestro Dios, buscando la palabra del Señor nuestro Dios, traeríamos el mensaje de Dios y no el mensaje que dice el Señor le hurtamos a otros y lo traemos. Porque hoy, más de una vez, no se trae lo que Dios dice en su palabra, en el secreto. Aquel que diligente se humilla, que tiene una vida consagrada y es diligente y busca al Señor para el pueblo, sino que trae de su propio corazón y de su propia mente. Y dice Dios, estoy enojado por estas cosas. Y Dios habló a mi corazón. La diligencia y la profundidad que nosotros debemos tener en la bendita palabra del Señor nuestro Dios y en nuestra intimidad y en nuestra relación con Dios. Amada iglesia del Señor, doy gracias a Él por permitirme llegar hasta cada uno de ustedes. Oro y ruego al Señor que esta palabra no vuelva vacía. No le he hablado algo que he sacado de un libro, sino algo que Dios está trabajando en mi vida. Y yo quiero que nos unamos para orar al Señor nuestro Dios y pedirle que nos dé esas cualidades de humildad, de devoción y de diligencia para servir al Señor. Padre mío, yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por este tiempo y poder compartir tu palabra. Te bendigo, Dios del cielo y de la tierra, porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te pedimos que cada día nos des la humildad que necesitamos, el quebrantamiento del corazón, que no importa que nos avergüences, Señor, que sintamos vergüenza, Padre, pero que seamos honestos, sinceros y transparentes delante tuyo. Espíritu Santo, ayúdanos a consagrarte todos los días, a no olvidarnos de que nos compraste a precio de sangre y que te pertenecemos. Y ayúdanos, Señor, a ser diligentes en lo que tenemos que hacer y que el carácter, Señor, no destruya el ministerio ni el liderazgo de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Así es de que, amada iglesia del Señor, muchas gracias.
El Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo desde Colombia y gracias por la oportunidad que el Señor me ha dado de llegar a través de estas redes hasta su corazón. Dios les continúe bendiciendo grandemente.